Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a tratar el tema de Betsy Chávez, la ex premier castillista que viajó a Tacna, que primero pidió que le retiren la seguridad y luego pidió que la redoblasen. Hoy supuestamente la comisión permanente iba a decidir si ella iba a continuar siendo investigada o le levantaban este manto de protección que tenía como ex premier. Vamos a ver en qué va el Congreso con este tema, pero ha pasado varias cosas con Betsy Chávez. El primero de ellos es que ella ha entregado su pasaporte diplomático, pero además también se ha evidenciado este último fin de semana que cobraba 2 sueldos. En realidad, la ex premier está bastante cuestionada en estos últimos días a raíz de los últimos hechos. Estamos ya conectados con el abogado penalista Iván Meini, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación, a su disposición. A raíz de los últimos hechos que hemos visto este último fin de semana en los programas dominicales, ¿qué se puede esperar de la congresista y ex premier castillista, que también está siendo investigada como coautora del golpe de Estado que empleó Pedro Castillo? Bueno, aquí en realidad lo que se ha dado a conocer el domingo solo empeora su situación, porque si bien en principio el que no haya devuelto la remuneración cobrada como congresista que recibió simultáneamente a la que recibía como ministra de Estado, no sería en principio un delito, al menos un delito de función, sí implica una responsabilidad administrativa, y entiendo que ya hay una moción para que la Comisión de Ética del Congreso inicie una investigación. Como mínimo, eso es lo que debería hacerse sin perjuicio de una eventual responsabilidad administrativa. Ya en el ámbito estrictamente penal, la ex premier soporta una imputación por el golpe de Estado, y es una imputación que el Ministerio Público ha considerado alterna, es decir, la investigación es por conspiración para la rebelión y por tentativa para la rebelión. De manera que conforme pasen los días y se vaya actuando mayor recaudo probatorio, se podrá tener más certeza de cuál de estos dos delitos sería el que se ajuste al comportamiento que habría realizado. Pero lo cierto es que los argumentos de defensa que ella ha venido esgrimiendo, como por ejemplo el no haber estado presente cuando el expresidente leyó el discurso de golpe de Estado, que no tenía conocimiento, que fue un acto totalmente ajeno a ella, han quedado totalmente desvirtuados con los videos que se han hecho públicos. El hecho que entregue su pasaporte suele ser a veces visto como un acto para generar confianza en la autoridad y que no le pidan salir del país. Pero si a esto se le suma el hecho de que ella había solicitado que se le levante la seguridad y que luego, después de los escándalos públicos, ha vuelto a pedir que se le asigne, en definitiva lo que queda es un comportamiento bastante esquivo que solo hace generar más dudas acerca de la transparencia de sus declaraciones y su verdadera intención de colaborar con la justicia. Ahora, ante este hecho en particular, los congresistas se han puesto mosca y han pedido, básicamente, que no la dejen salir del país, un impedimento de salida del país. Y hoy lo que ha sacado el Poder Judicial es lo siguiente: el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria pide al Congreso que establezca un plazo y las razones que justifican su solicitud de impedimento de salida del país contra la congresista Betsy Chávez. El Juzgado Supremo adoptó esta decisión luego de que la Comisión Permanente del Congreso requirió esta medida en el marco de la acusación constitucional contra la parlamentaria por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. El Congreso tiene esta prerrogativa, puede solicitar al Poder Judicial el impedimento de salida del país. Sí, lo puede hacer, y la respuesta que ha dado el Poder Judicial se ajusta a derecho. Es decir, una solicitud y una decisión judicial de impedir que una persona salga del país
y en general cualquier decisión judicial tiene que estar debidamente motivada. Y si se trata de una medida cautelar, como en este caso, que sería impedir que una persona salga del país, tiene que explicitarse las razones por las cuales se pide esa medida. Esa solicitud tiene que acompañarse de cierto material probatorio que haga que esa solicitud sea verosímil, y además tiene que establecerse un plazo. Sin esos requisitos, el juez no puede ordenar un impedimento de salida. Por tanto, lo que tendrá que hacer aquí la Comisión Permanente es subsanar estos vacíos, conforme ha pedido el Poder Judicial, y una vez que eso suceda, el Poder Judicial recién podrá pronunciarse sobre el impedimento de salida. Y mientras tanto, se corre riesgo de que la ex premier Betsy Chávez pueda pedir asilo político, así como sucedió con la esposa del expresidente. Es una posibilidad, porque, existen varias embajadas dentro del territorio nacional a las cuales podría ingresar libremente la señora Betsy Chávez, y el hecho que haya entregado su pasaporte en realidad no es garantía de que no vaya a intentar una acción para eludir la investigación, porque no sería razonable pensar que una persona que vaya a fugar vaya a presentarse por un control migratorio, presentar su pasaporte e identificarse plenamente. Lo más lógico en estos casos es que se trate de una fuga clandestina, como sucedió, por ejemplo, con el ex ministro Juan Silva y con uno de los sobrinos del expresidente. Hay otros especialistas que opinan que el Congreso no tiene la facultad constitucional para hacer este tipo de pedidos al Poder Judicial de impedimento de salida, que más bien debería abocarse a sus funciones, como por ejemplo votar en el Pleno esta acusación constitucional en contra de Betsy Chávez. ¿Esto es así? Lo que pasa es que forma parte de las prerrogativas del Congreso. El Congreso en estos casos puede solicitarlo. Quien va a tener que decidir si esa solicitud procede o no es el Poder Judicial. Lo que no puede hacer el Congreso es impedir la salida de una persona. En este caso lo que está haciendo es solicitar que el Poder Judicial, que es el órgano constitucionalmente competente para esta decisión, se pronuncie. Pero precisamente, dado que el Congreso, y en concreto la Comisión Permanente, tiene la información y en todo caso las pruebas que justificarían esta medida, es que el Poder Judicial está pidiendo que se las den para poder decidir. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Meini, por estar con nosotros, aclarándonos el panorama, porque habían varias dudas con respecto a las competencias de cada órgano institucional, que aquí tienen un rol importante. El Congreso, por su parte, levantar o aceptar esta acusación constitucional en contra de Betsy Chávez. El Ministerio Público le ha solicitado al Congreso esta medida también, y el Poder Judicial, que finalmente va a tener que evaluar los argumentos que tenga el Congreso mientras esto se resuelve. Efectivamente, en el marco ya de una investigación. Muchísimas gracias, doctor Meini. A ustedes, encantado. Continuando con el tema, ahora estamos conectados con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, con quien vamos a hablar sobre Betsy Chávez, el mismo tema. Y es que vamos a repetir nuevamente que el Poder Judicial, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, le ha pedido al Congreso que establezca un plazo y las razones que justifican la solicitud de impedimento de salida del país contra la congresista Betsy Chávez. En el segundo hilo dice lo siguiente: Juzgado Supremo adoptó esta decisión luego que la Comisión Permanente del Congreso requirió esta medida en el marco de la acusación constitucional contra la parlamentaria por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. ¿Qué significa esto? Esto hace pensar si es que el Congreso está en la facultad o no de solicitar un impedimento de salida del país contra la ex premier castillista, que además está investigada como coautora del delito de rebelión y conspiración del golpe de Estado que pretendió establecer Pedro Castillo el 7 de diciembre. ¿Cómo está, doctor Maldonado? Buenas tardes, señorita Calderón. ¿Qué opina de este caso? Mire, creo que el Congreso excede en sus funciones. No es la facultad del Congreso de formular este tipo de planteamientos. Eso es potestad del Ministerio Público. El Congreso tiene dentro de sus capacidades de control político, por supuesto, la capacidad de investigar e imponer las sanciones políticas que la Constitución establece.
no requiere para ello de anuencia o permiso del Poder Judicial ni del Ministerio Público. De la misma manera, el Congreso tampoco puede convertirse en una suerte de postulante acusador bajo la forma, en este caso, de este pedido, trastocando sus funciones y usurpando las de la Fiscalía. Me parece que es un grave error que ha cometido el Congreso. Y si es que la Fiscalía, porque por obvias razones todavía el Congreso no vota la acusación constitucional contra Betsy Chávez, ¿la Fiscalía de repente le pudo pedir al Congreso que solicite ese impedimento de salida? Es que en realidad la Fiscalía también tiene funciones constitucionales muy bien establecidas. Es decir, la Fiscalía es el Ministerio Público, queremos decir, es el titular de la acción penal pública y es el ente encargado de promoverla ante el sistema de justicia, esto es ante el Poder Judicial. No tiene capacidad para usar al Congreso como un puente para el cumplimiento de sus propias funciones constitucionales. O sea, estamos ante una situación en la que le estamos dando toda la munición a estas personas para convertirse en perseguidos políticos. Y eso realmente es preocupante, porque con ese criterio, bueno, simplemente se va a seguir alimentando la narrativa de que estas personas son víctimas de una persecución política, y por supuesto que cuando llegue este momento en que se examine todo esto en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, por supuesto, eso van a pasar 6 o 7 años para que eso ocurra, hay el riesgo de que condenen al Estado peruano por los dislates de un Congreso que no acaba de entender sus funciones. Y un Ministerio Público, de ser el caso que usted menciona, que también estaría incurriendo en el mismo error. O sea, cada quien tiene su función constitucionalmente hablando. El Congreso ejerce una función de control político, puede imponer sanciones políticas. El Ministerio Público ejerce la titularidad de la acción penal pública y la ejerce ¿ante quién? Ante el sistema de justicia. Punto. Es así de claro. Pero la Fiscalía en esos momentos está habilitada, o el Ministerio Público está habilitado en esos momentos de solicitar un impedimento de salida del país contra Betsy Chávez sin que el Pleno, porque hasta ahora no ha discutido, no ha votado la acusación constitucional en contra de Betsy Chávez. Mire, estamos en un momento en el cual las instituciones están siendo reinterpretadas y hay que ser cuidadoso con esa reinterpretación. Hay una reinterpretación, digamos, correcta, de acuerdo, coherente con el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Ejemplo, la decisión del entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de investigar al presidente Castillo, a pesar de estar protegido por el artículo 117 de la Constitución. Pero hay interpretaciones que pueden distorsionar el papel de los órganos de justicia y pueden terminar mal. Entonces, me parece que acá el Ministerio Público tiene que comunicarse con el Poder Judicial, y si el Ministerio Público cree que hay un peligro de fuga inminente, cree que hay razones que fundamentan su planteamiento, pues debe expresarlo así ante el juez de investigación preparatoria, en el marco de una investigación que todavía no es un proceso penal, en el marco de una investigación preliminar, que ahí se abra la discusión, veremos jurídicamente qué ocurre. Pero este trastocamiento de yo, Ministerio Público, acudo al Congreso para que en vez de hacer su trabajo, que es referirse a la acusación o no, si corresponde la acusación o no, y decirle que a través del Congreso le pida al Poder Judicial, eso es un galimatías y eso es un enredo jurídico que solo puede terminar mal para el Estado peruano. No hay otra forma que termine bien. Y todo esto podría estar jugando a favor de Betsy Chávez, que en estos Con toda momentos... seguridad, por la narrativa que tienen estas personas de ser perseguidos políticos. Narrativa que lamentablemente ciertos jefes de Estado que ya conocemos en el norte de América se compran fácilmente. Muy bien. Y en ese sentido, Betsy Chávez en estos momentos también podría estar aprovechando la coyuntura de pedir asilo político, porque no hay ninguna medida restrictiva en su contra. Por supuesto. De eso se está dependiendo más o menos del azar y de las circunstancias, pero respecto de un escenario controlado por los órganos de la justicia, esto es el Ministerio Público del Poder Judicial, ahí no vemos nada, ahí vemos una total ambigüedad. Entonces, ciertamente, ¿quién podría impedir que una persona sobre la cual no pesa
ninguna medida de coerción de ningún tipo, libremente se dirija a la embajada que mejor considere e ingrese a ella. En este contexto, nuevamente, decimos que si algún iluminado policía se le ocurriera detenerla, bueno, ahí estaríamos cerrando la narrativa de la persecución política. O sea, hay que tener cuidado, hay que hacer las cosas bien. ¿Qué debió hacer? ¿Cómo debió actuar el Ministerio Público? ¿O qué se debe hacer en este caso para que no haya impunidad? Bueno, la impunidad es un deber del Estado en general y ese deber recae en el Congreso y también, por supuesto, en el sistema de justicia. En cuanto corresponde al Congreso, pues ya debería pronunciarse sobre si procede o no dar el pase, la autorización para que esta señora sea procesada por el sistema de justicia. Procesada, quiero decir, proceso penal, fase preparatoria. Recordemos la doctrina Sánchez, que estaría permitida la investigación preliminar y las acciones en ese marco. Por eso digo, hay una ventana que creo que el Ministerio Público no está aprovechando. Una Entonces, investigación reitero la preliminar. importancia, dígame. Siga. Yo voy a dejar que termine. Reitero la importancia, mire, esta historia está recién empezando y esta historia va a tener una dinámica y una serie de actos de un escenario teatral que van a durar muchos años. Y esta historia va a terminar de la manera en que el Estado quiera que termine. Sí, el Estado y por supuesto también las personas que están siendo investigadas. O sea, si el Estado quiere terminar bien las cosas, debe hacerlas correctamente. La forma de hacerlas correctamente es respetando el Estado de Derecho. O sea, principio de legalidad, respetando el debido proceso, actuando de acuerdo a las competencias y no saltándose la valla, o recreando teorías que al final van a ser rechazadas. Y al final las personas que perpetraron actos que, por supuesto, respecto a los cuales deben dar cuenta moral, política y jurídicamente, van a quedar pues como personas que fueron víctimas de una persecución penal indebida. Esa es la historia que hay que mirar la perspectiva en el largo plazo, no satisfacer el escenario de la coyuntura, ¿no? En una investigación que se encuentra en etapa preliminar, ¿se puede solicitar impedimento de salida del país? Mire, yo creo que si la situación es muy grave, por lo menos el Ministerio Público puede plantear esa discusión. Yo no tengo los elementos que puede tener el Ministerio Público, pero me parece que podría plantear una discusión o tal vez una discusión de una medida de menor gravedad, incluso la posibilidad de la detención preliminar. Pero esta discusión, o sea, discutir no significa lesionar los principios de derecho. Esta discusión hay que plantearla en el foro correspondiente. Y el foro correspondiente para esa discusión no es el Congreso, pues. Es el sistema de justicia, es el Poder Judicial, es el Juez Supremo Chekley. Ahí hay que discutir eso. Y no hay un indicio, digo, voy a volver a hacer la pregunta, porque en esos momentos tenemos a Betsy Chávez, que envió una carta notarial al presidente del Congreso, José Williams, para solicitar que se le aumente el personal de seguridad a su cargo. Luego, este pedido se da cuando la propia congresista pidiera días antes el retiro de su escolta, lo que ha despertado las sospechas de un posible peligro de fuga. Por supuesto. Ese peligro, reitero, en mi modesta opinión existe. Por supuesto que sí. El tema es cómo se le enfrenta, ¿no? Entonces, bueno, a esta hora, en vez de que el Congreso no sé qué está haciendo, pero ya debería estar discutiendo la acusación constitucional y pronunciándose al respecto, y no estar entrando por la ventana del costado, a ver, señor juez, a ver si le otorga el impedimento de salida del país. Está perdiendo tiempo. O sea, muy bien. Hay otro ámbito también. Hay otro ámbito también que es importante y que no debemos dejar pasar, porque ayer el dominical Panorama reveló que la ex premier castillista recibió doble sueldo. Es decir, mientras era ministra de Estado, no dejó de percibir tampoco su sueldo como congresista. Entonces, aquí,
¿Qué otro delito se le suma a la señora Chávez? Mire, ese problema que usted refiere es un problema que existe hace años y es debido a la arquitectura constitucional vigente. Porque en el Perú, lamentablemente, la Constitución permite que que un congresista pueda ser ministro de Estado. Y mientras eso no se cambie, este tipo de problemas van a seguir ocurriendo. Eso ya pasó con ministros de Ollanta-Humala. Una señora, recuerdo que era ministra y a la vez cobraba el sueldo congresista. Entonces, ese problema tiene que ser resuelto en el plano normativo y hasta ahora no resuelto. Pero respecto a los posibles delitos, bueno, sí, habrían delitos que investigar en el ámbito de los delitos contra la administración pública. Esos delitos habría que determinarlos luego de una investigación, pero evidentemente hay un bien jurídico que es el patrimonio del Estado que estaría siendo lesionado por el hecho de que una persona que lamentablemente en este marco normativo puede ser ministra y a la vez congresista y al revés, cobra 2 veces el sueldo. Bueno, eso tiene que ser investigado por el Ministerio Público y determinar exactamente qué figura delictiva se le aplica. Pero más allá de eso demuestra la catadura moral de la persona protagonista de esos hechos, ¿no? O sea, ya vemos que no solamente un tema contra la integridad de los poderes del Estado, sino otros temas de esta naturaleza y jaez, ¿no? Muy bien, doctor Maldonado, ha sido bastante claro en su explicación sobre lo que le corresponde a cada institución. En este caso, lo que le corresponde al Poder Judicial, lo que le corresponde al Ministerio Público y lo que le corresponde al Congreso. Veremos si hay noticias en los próximos días. Muchas gracias. Placer. Bien, era entonces el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado que estaba con nosotros hablando sobre ese tema de la ex premier Betsy Chávez. No solamente investigada, sino que la Comisión Permanente ya ha dado una decisión y esperemos que pronto el Pleno del Congreso le levante, mejor dicho, admita esta acusación constitucional en contra de la ex premier, investigada por los delitos de rebelión, conspiración tras el golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre. Nosotros regresamos con más información.